los cambios que ocurren en esta edad de la vida, ¿no? A la que todos queremos llegar, ¿no? Y para comprender un poco los cambios, bueno, de aquí también les va a servir un poco para su práctica diaria, porque en nuestra práctica clínica vamos en muchas especialidades, excepto en pediatría, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que, como pacientes de distintas edades, ¿no? Como anestesia tenemos dos pacientes, traumatólogos también tienen pacientes de todas las edades, y así varias especialidades, ¿no? Y sobre todo en la primera parte de nuestra carrera, donde todavía no tenemos la especialidad, vamos a atender en consultorio, ¿no? Los primeros años de nuestro ejercicio profesional, hasta que nos ubiquemos en una especialidad, todo tipo de pacientes. Bueno, esta es una película muy bonita, de edad geriátrica, ¿no? No sé si la habrán visto. ¿Han visto o no la han visto? No, ¿no? Sí, doctor. Bueno, para las chicas, ¿sí la has visto, Sánchez? Para los que les recomiendo, se llama El diario de Noah o El diario de una pasión. Bien bonita, es una película. Bueno, sobre la geriátrica, sobre una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Interesante ver sobre estas películas, porque para poder entender un poquito a los pacientes, ¿no? Bueno, esta soy yo, que ya me conocen. Estos son los objetivos de esta clase, ¿no? ¿Qué técnicas de anestesia se emplean a estos pacientes? ¿Qué riesgos potenciales tiene la anestesia en estos pacientes? ¿Cuáles son los cambios que sufre el paciente geriátrico en comparación a la edad adulta? ¿Y cuáles son las complicaciones en el perioperatorio? Para eso debemos comenzar definiendo qué es la edad geriátrica, ¿no? ¿Desde cuándo se considera la edad geriátrica? ¿No? Se considera, según la Organización Mundial de la Salud, la considera a partir de los 60 años, de lo que denomina el adulto mayor. Y también, como en pediatría, lo divide en varios intervalos, ¿no? De 60 a 74 años considera el adulto mayor, más de 75 años el anciano propiamente dicho, y más de 90 el anciano longevo, ¿no? Bueno, importante saber el promedio de vida del hombre peruano actualmente es 75 años, ¿no? 75 años. Vivimos 75 años, debemos darnos por servidos. Y estamos ya en suplementario, como se dice, ¿no? En términos deportivos. Bueno, ¿por qué se va a caracterizar este periodo de la vida desde los 60 a más? Porque va a haber una pérdida progresiva de la reserva funcional de todos los sistemas orgánicos, ¿no? Con considerable variación de una persona a otra, ¿no? En los individuos sanos mayores de 60 años, bueno, es adecuadamente compensado, ¿no? Entonces, condiciones normales de la vida diaria, una persona de 65 años, de 70 años, la diferencia no es mucha con una persona de 50, ¿no? Pero este deterioro, esta pérdida de la reserva funcional se va a hacer evidente en momentos de estrés, ¿no? Por ejemplo, estrés fisiológico cualquiera de la vida, en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio, ahí se va a notar la diferencia, que ya no hay energía, que ya los órganos no dan más, ¿no? Y en las enfermedades, pueden ustedes darse cuenta en un resfrío común, la duración del resfrío común y la intensidad que causa, ¿no? Va a ser diferente en ustedes jóvenes que en un adulto mayor, si es que tienen a un abuelito o si su padre ya pasa los 60 años, ¿no? O algún tío. Y las intervenciones quirúrgicas, que es lo que tiene que ver con nuestro tema, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, después de ya sea todo el proceso perioperatorio, va a ser muy diferente en la respuesta del organismo en estos grupos etarios, ¿no? Entonces, a mayor intervalo, mayor desgaste, mayor pérdida de reserva funcional, ¿no?
Será por eso que la AFP nos jubila a los 65 años, ¿no? A los 65 años y ¿cómo se llama? La, el, el ente del Estado a los 70 años, ¿no? Ahora actualmente creo que se ha dado una ley para que se pueda quedar en el Estado hasta los 75 años, pero nadie se puede quedar ya más de 75 porque definitivamente ya ha empezado este deterioro más grave, ¿no? ¿De qué va a depender? Todas las personas de 60 años no tienen el mismo grado de envejecimiento. Las personas de 75 años no tienen, su reserva funcional no se ha perdido tanto, no hay un desgaste. Esto va a depender en muchos de las condiciones alimentarias que el sujeto, en primer lugar a la genética, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, a las condiciones que se pueden cambiar, las condiciones alimentarias, la forma como se ha alimentado esta persona. Los que llegan tarde siempre están molestando. Ay, Dios mío. Bueno, Nilo creo que se fue. Hablábamos de las condiciones alimentarias, ¿no? De la sociedad, ¿no? El grado, la alimentación de una sociedad, de un grupo, de un país, digamos, ¿no? Condiciones sanitarias, si tiene acceso a luz, agua, desagüe, ¿no? Estas condiciones, miren cómo va a influir en la forma como el desgaste de las personas de 70 años, aquí nomás en nuestro país, ¿no? Una persona de 70 años de la ciudad vamos a decir de Miraflores, va a ser distinto de una persona de Trujillo y distinta a una persona del campo, ¿no? El grado de envejecimiento, nomás por la piel lo pueden ver ustedes, ¿no? Entonces, y también a los sistemas de salud. Es muy importante, ¿no? Los sistemas de salud, es decir, al acceso que tenga a las vacunas, a la asistencia de su salud, de la salud ¿no? Cuando se enferma. Entonces, esos factores externos muy fácilmente modificables, ¿no? Como son las condiciones sanitarias, cómo vive en su casa, cuántas habitaciones tiene, de qué dispone, va a ser muy importante para el envejecimiento, ¿no? Entonces vamos a tener también que los adultos mayores de diversas sociedades no van a tener menor pérdida de reserva funcional si los comparamos, ¿no? ¿No? Va a tener mucho que ver y aquí también lo que es inevitable que va a ser los mecanismos de envejecimiento, ¿no? Los mecanismos de envejecimiento se van a dar a nivel molecular, celular y orgánico, ¿no? Va a haber una inestabilidad genómica, ¿no? Después de los 60 años, que va a hacer una tendencia a presentar mutaciones en el ADN, ¿no? Mutaciones genéticas en esta etapa de la vida, ¿no? Es característica, esta inestabilidad genómica es característica de las enfermedades, ¿no? Como el cáncer y también como el envejecimiento normal del ser humano, ¿no? La inestabilidad genómica va a determinar el desgaste de los telómeros. Si se acuerdan un poquito que los telómeros se encuentran en los extremos del cromosoma y se van a encargar de darle mantenimiento o integridad, ¿no? Al cromosoma, al ADN, y que con las múltiples divisiones celulares van a desgastarse una pequeña cantidad de los telómeros. Entonces va a llegar a un desgaste crítico donde va a ser ya, no va a haber quien cuide la integridad del ADN, va a comenzar el envejecimiento, ¿no? Alteraciones epigenéticas se refiere a las relaciones del huésped con el medio ambiente, ¿no? La forma de alimentarse, de vivir en un medio donde hay mucho smog, ¿no? Mucha contaminación ambiental, mucha contaminación ya sea del aire, del ruido, alimenticia, que haya mucho acceso a comida chatarra, hábitos, ¿no? Hábitos a fumar. Esas van a ser las alteraciones epigenéticas que pueden marcar el envejecimiento. La pérdida de la que es de la proteostasis. Proteostasis significa homeostasis proteínica, ¿no? Como que la célula tiene
Se refiere a la función que tiene la célula en relación a las proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas, función de proteínas, división de proteínas, vida media de las proteínas y eliminación de las proteínas. En este caso, estaría ligado a la eliminación de proteínas defectuosas. Entonces se va a producir en esta etapa de la vida no se va a eliminar las proteínas defectuosas, va a haber una pérdida de la capacidad. Estas pueden acumularse y originar enfermedades como son el Parkinson, ¿no? El acúmulo de proteínas defectuosas que no han sido eliminadas por la célula porque ha perdido esta capacidad, o también las cataratas, ¿no? Está asociado a esta pérdida de la proteostasis en esta función de eliminación. Regulación de los nutrientes. Los nutrientes no se van a absorber ya desde la vía intestinal, no se van a absorber, ¿no? Porque va a haber también una alteración en las vellosidades intestinales, va a haber una alteración de los nutrientes, disfunción mitocondrial. Esto se va a referir a ¿qué? A la función principal de las mitocondrias, ¿no? Que se acuerdan, es la producción de ATP y de la cadena respiratoria, del ciclo de Krebs, que proporciona ATP, y que los ATP proporcionan energía, ¿no? En eso queda todo lo que estudiaba en bioquímica. El ATP, entonces, tampoco, esto habría una disfunción mitocondrial, entonces eso va a expresarse en la falta de energía que hay, ¿no? Para realizar las actividades, ¿no? Este cansancio, a este agotamiento. Entonces, y también habla de otro mecanismo de envejecimiento, la senescencia celular, ¿no? Senescencia quiere decir envejecimiento, ¿no? Envejecimiento, las células envejecen y se van a acumular en el organismo, ¿no? Se van a acumular en el organismo, algo parecido a la proteostasis, se van a acumular en el organismo, las células envejecen, ¿no? Pero no mueren, dejan de dividirse, no, se almacenan y van a estar ahí activas, pero no han muerto, entonces van a producir sustancias, ¿no? Sustancias que van a ocasionar la inflamación, la irritación de otras células, ¿no? Esto se caracteriza, esto significa la senescencia, ¿no? Entonces, también el agotamiento de las células madre, ¿no? De los nichos de células madre que van a dar lugar, ¿no? A que ya no se reemplacen, van a dar lugar a enfermedades como la osteoporosis, las displasias mieloides, ¿no? Entonces, y la otra que se habla de una alteración en la comunicación entre células, ¿no? Entonces, cuando hablamos del envejecimiento, vamos a hablar de que existe un envejecimiento molecular, celular, que lo que ya nosotros vemos es lo orgánico, ¿no? Y lo que vamos a ver acá en las diapositivas posteriores va a ser ya lo orgánico, siempre marcado por las condiciones sanitarias, ¿no? Por las condiciones alimentarias de toda la vida y por las condiciones, el alcance que se tenga a los servicios de salud. De ahí que esto es político, ¿no? El manejo de las políticas de salud, ¿no? Tiene una importancia, ¿no? En el retardo o en el tipo de envejecimiento, ¿no? Es importante, ¿no? Por eso es que existe la Organización Mundial de la Salud, una que tiene que ver, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como que vela por la mejora de los sistemas sanitarios, ¿no? De los sistemas sanitarios, de los sistemas de salud. Va a estar ligado a este envejecimiento, ¿no? Y aquí vamos a ver ya cuáles son los cambios fisiológicos de la edad geriátrica. Siempre nos vamos a tratar de referir a lo que tiene que ver con la anestesia, ¿no? Cómo influye. Acá tenemos la primera, ¿no? Que tiene que ver con el caso clínico, ¿no? Es la osteoporosis, ¿no? Vamos a ver que una de las patologías frecuentes que tenemos que atender en anestesia, bueno, y en traumato también, va a ser la fractura de este cuello quirúrgico, cuello anatómico, cuello quirúrgico,
que viene a ser la fractura más crítica, que nos da más problemas, pero debido a este cambio de la osteoporosis que hemos visto, ¿no? Falta de reemplazo, agotamiento de las células madre, ¿no? Entonces vamos a tener que no va a haber una función, no va a haber un proceso, va a haber un proceso de fragilidad en las caídas, ¿no? Y entonces va a haber una gran porcentaje, una gran incidencia de fracturas a todo nivel, siendo esta una de las fracturas más complejas o que más problemas pueden causar en el posoperatorio, ¿no? Bueno, en cuanto a la columna, también vamos a encontrar variaciones que vamos a disminuir, ¿no? Vamos a asistir a una disminución de la estatura, ¿no? Que va a estar dada por la pérdida entre otras cosas, la pérdida ¿cómo se llama? De los cartílagos que se encuentran entre los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿cuánto va a ser la disminución de la estatura? Va a ser, tampoco es tanta, ¿no? De 3 a 4 centímetros, pero esto sí va a tener importancia para nosotros, para la anestesia neuroaxial, porque al acortarse la parte de adelante, también se acorta la parte de atrás de las apófisis espinosas. Entonces vamos a tener mayor dificultad para tener acceso al espacio epidural, al espacio subaracnoideo, por este acortamiento de las vértebras, ¿no? Entonces, también vamos a tener una disminución de la masa muscular. Nosotros trabajamos con los relajantes musculares, ¿no? Entonces, vamos a tener disminución de la placa mioneural. Entonces, la dosis que vamos a necesitar de relajantes musculares va a ser menor, ¿no? Porque tenemos menos músculo. En cuanto va a haber una disminución de la masa magra y va a haber un aumento de la masa, de la grasa, ¿no? Y sobre todo de la grasa visceral. Entonces, vamos a modificar también este compartimiento farmacológico, ¿no? Y ustedes saben que nosotros trabajamos con fármacos liposolubles, ¿no? Liposolubles. Entonces, vamos a también tener una modificación en las dosis por esta, ¿no? Se van a impregnar mayor tiempo en la grasa, ¿no? En la grasa. En la primera parte del envejecimiento hay un aumento de peso, ¿no? Un aumento de peso, ¿no? Notorio, y luego va a haber una disminución, pero con una tendencia al aumento de la masa visceral. Los riñones, que por donde se excretan todos los fármacos, también, como vamos a ver en otra diapositiva, van a tener una nefroesclerosis, ¿no? Una disminución de la función tanto a nivel del glomérulo como del túbulo, ¿no? Los vasos, el sistema vascular no va a ser ajeno y va a haber una disminución del diámetro y va a haber una alteración en el tejido muscular por tejido fibroso. El pulso va a cambiar, ya no va a ser ese pulso de joven, sino va a ser un pulso más fuerte, ¿no? Un pulso fuerte porque, ¿no? La composición del tejido del vaso sanguíneo va a ser diferente. Además, esta reducción, ¿no? Esta reducción del diámetro va a traer como consecuencia que no se irriguen bien los vasos sanguíneos. Y si a eso le agregamos los lípidos, ¿no? De todas las, ¿cómo se llama? De todas las hamburguesas McDonald's que nos hemos comido, y McDonald's me va a sancionar, ¿no? Entonces, miren qué es la calidad. Entonces, el cuidado, y por eso hay alteraciones epigenéticas, desea, ¿no? Desde que venga desde las etapas tempranas, la vida saludable, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? La vida saludable, ¿no? También en los pulmones va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios en cuanto a la constitución del tejido, ¿no? El tejido elástico va a reemplazarse por tejido fibroso, y a medida que aumenta la edad vamos a hablar de un pulmón con aspecto de fibrosis pulmonar, ¿no? Y con menor intercambio alveolo capilar, ¿no? ¿Ya? Con lo que esto significa. En cuanto al volumen de agua, también va a haber una disminución del volumen de agua, ¿no? A un 50%. Entonces, los líquidos, los fármacos que tengan una distribución que tengan que ver con la distribución hidrosolubles también van a tener que disminuir de dosis, ¿no? Miren cómo hemos disminuido la dosis
para entender, ¿no? Disminuye la dosis de relajantes musculares, de hipnóticos, disminuye la dosis, después vamos a ver qué cambios hay en el cerebro, ¿no? Que también hay en el sistema nervioso cambios importantes, ¿no? Entonces, aquí está, vamos a asistir a una atrofia cerebral, ¿no? Una disminución de del volumen de la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿no? Entonces va a disminuir el volumen de las neuronas y, como hablábamos, una conectividad neuronal va a estar disminuida, especialmente en estas partes importantes que tienen que ver con el comportamiento, ¿no? El hipocampo, la corteza frontal, en todo, pero preferentemente el Miller dice que en esas zonas. Va a haber una atrofia de las circunvalaciones y va a haber un aumento del tamaño ventricular, ¿no? Modificaciones de la reserva funcional, entonces las actividades de la vida diaria van a estar disminuidas. Entonces ya entienden por qué el movimiento es torpe, es lento, ¿no? Como dice la canción, ahora ya camina lento, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de la corteza se encuentra el movimiento, ¿no? Lo motor, ese gnomo que indica el movimiento, ¿no? Va a haber un aumento de la sensibilidad a los anestésicos, ya se pueden dar cuenta, los hipnóticos, ¿no? Y va a haber en el posoperatorio, van a presentarse estas complicaciones, ¿no? El delirio posoperatorio y la disfunción cognitiva. En todas las personas adultos mayores, no, ¿no? A mayor desgaste, deterioro, ¿no? Mayor atrofia cerebral, a mayor edad, va a ser las probabilidades de delirio postoperatorio y disfunción cognitiva van a estar más altas, ¿no? Pero no se va a presentar en todos los pacientes, ¿no? Después vamos a ver ligado a qué está. Luego vamos a asistir a una disminución del espacio epidural, ¿no? Vamos a disminuir el espacio epidural, ¿no? Y al disminuir el volumen de líquido cefalorraquídeo, vamos a disminuir las dosis de nuestros fármacos, ¿no? Si no con la misma dosis de un adulto, podemos alcanzar niveles más altos de anestesia, ¿no? Niveles tóxicos. ¿Por qué vamos a disminuir? ¿Por qué? Por en razón a estas variaciones fisiológicas, ¿no? Y también va a haber una disminución del número y diámetro de las fibras mielinizadas de las raíces dorsales y ventrales. Entonces, si ponemos las mismas dosis, ¿no? La mielina vimos que era como que impedía la rápida difusión del anestésico local hacia el nervio, ¿no es cierto? Porque estaba cubierto de mielina. Entonces, se puede alcanzar una toxicidad del nervio, ¿no? Al colocar una dosis igual que IDEN al adulto, ¿no? Normal. Entonces, todas esas consideraciones es bueno saber cuando nosotros trabajamos con nuestros fármacos, ¿no? Luego vamos a ver que, según este cuadro, como les dije, la disfunción cognitiva no se presenta en todos los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a analizar acá, según esto, ¿no? ¿Cómo se llama? La prevalencia de la demencia senil según la edad, ¿no? Entonces, vamos a tener que la demencia senil, ¿no? Va a tener mayor incidencia conforme avanza la edad, ¿no? Entonces, entre los 60 a los 64 años, miren, ya es posible encontrar algún grado de demencia senil, pero bien bajo, ¿no? Cercano al cero. Y cómo va aumentando, cómo aumenta la edad. Entonces, esas enfermedades que hemos descrito, estas enfermedades estas complicaciones anestésicas del delirio posoperatorio van a tener que, sí existe un grado de demencia senil, ¿no? Un grado de demencia senil para que se presenten a estas complicaciones que son el delirio posoperatorio y la disfunción cognitiva. Después lo vamos a ver qué es en sí la disfunción cognitiva, está más en una positiva después. Entonces acá en el sistema cardiovascular, ¿no? Vamos a ver que los receptores, ¿no? Beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? Van a estar disminuidos, ¿no? Disminución del número y de la respuesta a la estimulación de los receptores, ¿no? Tenemos que unos se encuentran en el corazón, otros se encuentran ¿dónde? En los bronquios, y los beta 3 dice que se encuentran en el tejido adiposo. Entonces, al perder estos
estos que se encargan de la lipólisis. Entonces, eso tal vez explicaría el aumento de la grasa, ¿no? De la forma del aumento de la acumulación de grasa en la primera etapa de la tercera edad, ¿no? Entonces, y con la edad también, ¿no? Porque en los primeros 20, 25, 30, hasta los 40 años no se engorda si se coma, ¿no? Pero el desgaste ya comienza a partir de los 40 de algunas funciones, ¿no? Entonces, pues ya porque a los 40 aparece la grasa en las mujeres y en los hombres la barriga, ¿no? Que es una grasa mala, ¿no? Es una grasa visceral. Bueno, hay una disminución de los receptores, bradicardia, ¿no? Hay menor respuesta a los vasopresores, ¿no? Hay menor respuesta a los vasopresores. Claro, pues los vasopresores actúan en receptores y si no hay receptores, ¿no? Son bradicárdicos los adultos mayores, frecuencias cardíacas bajas tienen, ¿no? De 60, 62 tienen la mayoría. No hay una respuesta adecuada al estrés y al ejercicio y fácilmente se puede llegar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? También hay mayor incidencia de tromboembolia venosa y menor distensibilidad vascular y son muy sensibles, bueno, menor distensibilidad vascular, ¿no? Hemos visto que los vasos sanguíneos se alteran en su morfología y la inmovilidad habría que se aumente mayor la incidencia de tromboembolia, ¿no? Entonces, eso es bueno para acordarse cuando los pacientes, a todos los pacientes que se operan, cuando ustedes vean cuánto tiempo, preocúpense de saber en cuánto tiempo les dicen que se muevan los cirujanos, ¿no? Entonces, a veces nos parece, ay, no se le abrirá la herida, dice, ¿no? Porque las probabilidades de que se abra la herida son menores y así sucediera, es menor la complicación que si hubiera una tromboembolia venosa, ¿no? Toda la inmovilidad favorece la tromboembolia y más aún en los adultos mayores, ¿no? Y en la actividad de su vida diaria, por eso el ejercicio es muy recomendable, ¿no? Porque va a haber, no es que se mueven mucho, ¿no? Los adultos mayores, como ya no trabajan, ya no se mueven mucho, hacen una vida muy, muy reposada y esto favorecería, ¿no? Menor sensibilidad de los vasoreceptores, eso sí es muy importante porque los vasoreceptores están formados por células nerviosas, ¿no? Y también van a disminuir de densidad y entonces se va a presentar una hipotensión ortostática, ¿no? Ya no se pueden levantar rápidamente como ustedes se levantan de la cama corriendo, ¿no? O bajan las gradas corriendo. Eso ligado también a otro envejecimiento de articulaciones, pero tampoco lo pueden hacer porque sufren hipotensión ortostática a los cambios de presión, ¿no? Entonces, eso es una invitación a no moverse mucho, a moverse lentamente, ¿no? Entonces, bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Y un aumento de la presión arterial pulmonar. Entonces, en cuanto al corazón propiamente dicho, también hay cambios, ¿no? Los miocitos se mueren, dejan de funcionar y entonces el ventrículo izquierdo, que es el que más trabajo hace, va a tener una hipertrofia compensatoria, ¿no? Una hipertrofia compensatoria tratando de sacar la misma cantidad de sangre, ¿no? Del corazón hacia los demás órganos, ¿no? Entonces, vamos a observar que va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo, efectivamente, ¿no? Una hipertrofia. Eso se van a informar en las placas, en las radiografías, ¿no? Entonces, es un cambio fisiológico. A veces algunos colegas ya lo derivan con el cardiovascular, ¿no? O con el cardiólogo, pero es un cambio de la edad, ¿no? No significa que es patológico, es un cambio compensatorio. Disminución del llenado diastólico, el gasto cardíaco es dependiente de la precarga y son sensibles a las mínimas variaciones del volumen circulante, o sea, la disminución del gasto cardíaco va a ser altamente sensible. También va a haber un engrosamiento y una calcificación de la válvula aórtica. Entonces, las radiografías de tórax también van a decir, cuando uno toma una radiografía de tórax para ver pulmones, va a ver, además de la fibrosis pulmonar, va a informar como ligera hipertrofia de ventrículo izquierdo y también va a decir calcificación de la válvula aórtica.
Entonces, si lo vemos en un adulto o un joven como ustedes, eso que les acabo de mencionar sería extremadamente patológico, pero en esta edad es un cambio fisiológico o fisiopatológico, como se quiera decir, ¿no? El sistema de conducción cardíaca, ¿se acuerdan ese que les mostré en la clase ¿no? Que está formado por toda una red de sistema nervioso en el corazón, ¿no? Va a envejecer también, ¿no? Entonces va a disminuir de densidad también las células que lo forman. Esto se debería la disminución de la frecuencia cardíaca y también a la incidencia de latidos ectópicos, ¿no? A veces hay adultos mayores que tienen fibrilación auricular, ¿no? O alguna otra ectopia, ¿no? Extrasístoles y no tienen hipertensión arterial. No son hipertensos. Cuando son hipertensos le podemos echar la culpa a la hipertensión crónica, ¿no? Pero hay esto y no tienen. Entonces, miren toda la revisión que tenemos que tener en cuenta, el riesgo quirúrgico, el riesgo cardiovascular, ese de Goldman, en la tercera edad es muy importante, ¿no? Porque ya saben cómo son nuestras drogas, ¿no? Y bueno, en los cambios respiratorios que les había mencionado, miren, vamos a ver una pérdida de colágeno y elastina del tejido pulmonar y un aumento del tamaño de los poros alveolares de Kohn. Para los que no se acuerdan o para hacer un refresh, van a ser unos huequitos que están en los alveolos que sirven para que no se colapse el pulmón, ¿no? Que ventilan, comunican los alveolos. Entonces, al aumentar este tamaño de los poros alveolares, va a haber una disminución de la superficie alveolar, ¿no? Que haga el intercambio alveolo capilar. Entonces, va a haber también, ¿no? Este cambio de colágeno y elastina por tejido fibroso, ¿no? Y también va a haber un crecimiento de los bronquiolos y los alveolos respiratorios con esta pérdida de configuración anatómica que va a hacer que fácilmente se colapsen durante la expiración, ¿no? Entonces, va a haber una mayor colapso en la expiración por la pérdida de esta estructura y más aún en la anestesia, ¿no? Durante la anestesia, si no le damos un suficiente valor de un juego que se hace con la máquina de anestesia para impedir que se colapse el pulmón, ¿no? Una presión adicional que se le da, ¿no? Para que no colapse el pulmón, ¿no? Entonces, decididamente va a haber una alteración del intercambio gaseoso. Entonces, eso se va a traducir en la saturación, ¿no? La saturación de los adultos mayores ya no es como en ustedes, 99, en algunos será hasta 100, ¿no? Va a disminuir con la edad, pero tampoco va a llegar a ser a condiciones hipóxicas, ¿no? Va a ser 94, 95, va a ser la basal, ¿no? La saturación periférica de oxígeno basal, ¿no? Y no es patológica, ¿no? Es un cambio de la edad, ¿no? Habría que hacer una correlación cómo están sus pulmones. Como consecuencia de esto, vamos a tener una respuesta exagerada a los depresores respiratorios, ¿no? Como los hipnóticos, lo que usamos nosotros, los hipnóticos hemos visto que son depresores respiratorios también, ¿no? Benzodiazepinas, opiáceos, son esos que utilizamos nosotros, todos estos hipnóticos, y si los sumamos a otros fármacos, se potencia, ¿no es cierto? A los opioides, a los relajantes musculares, ¿no? Entonces va a haber una respuesta exagerada a los depresores respiratorios, ¿no? Entonces la dosis va a ser menor de estos fármacos para los adultos mayores, ¿no? La respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia están disminuidas y al estrés mecánico están disminuidas, ¿no? La respuesta a la hipoxia es más fácil que vayan en hipoxia, ¿no? Porque son centros nerviosos, ¿se acuerdan de reflejos que reaccionan? ¿Cómo se llaman esos receptores? No me acuerdo ahorita, ese tipo de receptores sensibles a la hipoxia,
¿no? Entonces, esos receptores no son varoreceptores, quimioreceptores son, ¿no? Son células nerviosas también, ¿no? Entonces, todo va a estar también disminuido. El centro mismo respiratorio. Bueno, entonces externamente podemos observar que como consecuencia de este acortamiento de la estatura, el tórax también va a perder su forma, ¿no? Y lo que se denomina el tórax en barril, ¿no? Pérdida de estatura, calcificación de la columna vertebral, va a traer alteración en la forma de la caja torácica. El diafragma también va a tener que aplanarse, va a tener que modificarse si cambia este tórax, y con una disminución de la masa muscular y disminución de los músculos intercostales, que son músculos accesorios de la respiración, ¿no? Toda la masa muscular va a disminuir, ¿no? Entonces, los músculos accesorios de la respiración también no van a tener una respuesta. La capacidad pulmonar se mantiene constante, aumenta el volumen residual, disminuye la capacidad vital, ¿no? Va a haber una disminución del área de la función alveolar, va a haber un desequilibrio, ¿no? En la ventilación, perfusión, como consecuencia, con tendencia a la hipoxia y a la hipercarbia, ¿no? Por doble motivo, ¿no? Por los receptores los reflejos que responden hacia la hipoxia y a la hipercarbia, y también por esta ya disminución de la función alveolar, ¿no? Disminuye acá la función y luego hay otro mecanismo central que se encuentra en los quimiorreceptores, ¿no? Que hace que ayuda, ¿no? A esta hipoxia hipercarbia, pero también no encuentra respuesta ahí, y como consecuencia va a haber mayor tendencia a la hipoxia y a la hipercarbia, ¿no? Va a haber un aumento de la capacidad del cierre de las vías respiratorias, ¿no? Mayor tendencia a la telectasia. Pobre si yo pongo, si los pulmones no ventilan simétricamente después de la intubación, ¿no? Si el murmullo, si dejo el tubo más hacia el lado derecho que al izquierdo, ¿no? O si la intervención quirúrgica es muy prolongada, ¿no? Y puede el paciente hacer atelectasia en el posoperatorio, ¿no? O si no le pongo bien una presión para impedir el colapso pulmonar, ¿no? En la máquina de anestesia va a haber mayor tendencia a la atelectasia, ¿no? Ellos hacen ejercicios respiratorios, ya los cirujanos se encargan, que son los médicos tratantes, de contactar con las personas que son, pues, que hacen la fisioterapia, para hacer pronto sus ejercicios respiratorios correspondientes. También hay músculos faringios, saben que ahí están los que responden a los reflejos, ¿no? Están disminuidos, ¿no? Hay una disminución de la eliminación de secreciones, ¿no? Disminución del transporte mucociliar, disminución de los reflejos protectores de la vía aérea. Como consecuencia de todo este punto, vamos a tener que hay un mayor riesgo de aspiración y de neumonía, ¿no? Entonces, estamos viendo ya varias complicaciones. La próxima lo voy a subrayar para que queden como estas, que son las complicaciones que se pueden presentar en el posoperatorio, ¿no? Luego, en el sistema renal, como ya lo habíamos adelantado, aquí está, reducción de la tasa de filtración glomerular. Miren, en el adulto ya mayor de 90 años, puede llegar a estos niveles críticos, de 140 mililitros a 8 mililitros. Bueno, en general se dice que disminuye el flujo sanguíneo un 10% por cada década a partir de los 40 años. Hay disminución disminuida de aldosterona, vasopresina, renina, disminución de la capacidad para retener sodio, ¿no? Por esta disfunción renal, y de la respuesta a la sed. Por lo tanto, no experimentan sed los adultos mayores, como nosotros, ¿no? Es una respuesta, es un reflejo para evitar la deshidratación de nuestro organismo. Sentimos sed, ¿no? Entonces no hay esa respuesta, ¿no? Y pueden ir hacia la intervención quirúrgica después del ayuno preoperatorio. El ayuno, ¿no? Va en estado de deshidratación. No se puede, se evalúa por piel y mucosas. Por la piel tanto no se puede evaluar, porque la piel ha cambiado también su configuración, ¿no? No puede ver el pliegue, ¿no? Pero por la turgencia de mucosas sí se puede saber. Entonces a ellos les afecta mucho el ayuno, ¿no?
Bueno, va a haber una respuesta inadecuada al aumento de la carga de sal, mayor retención de sodio y mayor propensión a la expansión del espacio extracelular en el tercer espacio, ¿no? En el posoperatorio. Disminución del aclaramiento de la creatinina, y hay que tener en cuenta que aparentemente pueden lucir sanos los adultos mayores, pero muchos están enmascarando una patología urológica que puede, como en el caso de los hombres, la próstata, ¿no? Y la infección de vías urinarias es frecuente en los adultos mayores y es asintomática, ¿no? Es asintomática y los puede llevar a la sepsis, ¿no? O pueden ir ya con infección de vías urinarias a la operación. O sea, el examen de orina en ellos es muy importante, ¿no? En los hombres vamos a ver patologías de vejiga, de próstata, y en las mujeres hay ¿por qué se produce la ITU? ¿No? La ITU se produce por las atrofias vaginales, por la disminución de estrógenos. Eso va a hacer que las mujeres tengan mayor tendencia a las ITUs, ¿no? ¿Y cómo está la sangre? ¿Cómo está la reserva eritropoyética? Está disminuida, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber ahí? Va a haber una tendencia a la anemia, ¿no? A que no tengan hemoglobina de 14, ¿no? Una hemoglobina baja, ¿no? Aparte que no hay mucho apetito también en la tercera edad. Las papilas gustativas también disminuyen, ¿no? Papilas gustativas son acúmulos nerviosos, van a disminuir, ¿no? Y también la saliva, la cantidad de saliva va a disminuir. Entonces, esto es la falta de movilidad, de ejercicio, no es que te da mucho apetito, ¿no? Entonces, va como consecuencia, y esto va a haber una tendencia a la anemia, ¿no? Una anemia, disminución de la actividad de los linfocitos T, entonces va a haber mayor incidencia o mayor prevalencia, será, ¿no? De infecciones, ¿no? Porque hay menor actividad de linfocitos T. Y otra cosa importante es una disminución de la respuesta fibrinolítica, ¿no? Entonces va a haber una propensión a hacer también las trombosis, ¿no es cierto? Disminución de la respuesta fibrinolítica, o sea, eso ya va como un cambio en la sangre. Y si a esto se le agrega la inmovilidad, ¿no? Entonces la incidencia de trombosis va a ser alta, ¿no? En los adultos mayores y en los posoperados, ¿no? En los posoperados, ¿no? Entonces se dan condiciones para la diseminación de trombos. Y aquí vamos a ver en forma ligera, bueno, los cambios cognitivos, ¿no? Dijimos que como consecuencia de la anestesia se puede producir, en el posoperatorio se puede producir ¿qué dijimos? El delirio y la disfunción cognitiva. Y aquí habíamos visto que la frecuencia de la demencia senil, ¿no? Mayores de 65 años, 5 a 8%, y mayores de 75 años, 18 a 20%, ¿no? No es tampoco más del 50%, pero ya es estadísticamente significativo, ¿no? Está asociada a la enfermedad de Alzheimer, y esto nos dice que cómo se puede manifestar la demencia, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros sabemos: el deterioro progresivo de la memoria, la desorientación espacial, pero también puede tener estos síntomas, ¿no? Como es agitación, ¿no? Depresión y alteración del sueño, ¿no? Que se puede confundir, ¿no? La alteración del sueño como un cambio de la edad, ¿no? Depresión, bueno, de la disminución, también hay una disminución de los neurotransmisores, ¿no? Entonces puede decirse que hay, ¿no? Pero también puede de repente llegar a niveles críticos que puede producir la demencia. Bueno, ¿por qué es importante esto, la demencia? Esto porque es muy importante. Si el paciente tiene demencia senil, es muy probable que tenga delirio y, lo que es peor, la disfunción cognitiva, ¿no? Está ligado al grado de demencia senil que presente estas dos complicaciones que estamos mencionando, ¿no? Y entonces es importante en el consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado para decirle al paciente o a la familia qué riesgos tiene con anestesia, ¿no? ¿Qué riesgos tiene por su estado basal? No porque el anestésico le vaya a provocar,
¿no? Sino que ya, si no tuviera demencia, tuviera menos probabilidades de hacer. Para eso es importante, ¿no? Para nosotros detectar, ¿no? Que es una persona que tiene demencia y informar a las personas. Les recuerdo que las personas que tienen demencia obviamente no van a firmar el consentimiento informado, ¿no? Y también que los pacientes mayores de 75 años, ¿no? Ya no pueden firmar el consentimiento informado. Tiene que, si es que lo firman, tiene que estar avalado por un familiar, ¿no? Avalado por un familiar. De repente cuando se despiertan dice yo no lo autoricé, ¿no? No, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene que estar avalado por un familiar, ¿no? Mayores de 75 años, ¿no? Y yo generalmente cuando hay adultos mayores, así ya, ¿no? Entonces hago firmar también a su familiar el consentimiento informado, no solamente, para a veces la persona no tiene, se da cuenta de todo lo que está viviendo, entonces no, tampoco vale humillarla, ¿no? Decirle, ya usted ya no está para firmar, ¿no? Vamos a ver, firme usted y firme su hijo para que, ¿no? De alguna manera. Y bueno, vamos a ver por qué se caracteriza el famoso delirio, ¿no? Se va a un estado confusional ¿no? Entonces, trastorno de la conciencia, estado confusional, ¿no? Bueno, está asociado, como les había dicho, estos neurotransmisores también disminuyen, ¿no? ¿No? Entonces, está en función al alto riesgo a las cirugías de alto riesgo, a las comorbilidades preexistentes y si el paciente ingresa a UCI. Como sabemos, si se va a UCI, va a estar sedado el paciente. Entonces, se piensa que los fármacos, ¿no? Los fármacos hipnóticos, los fármacos ya sea endovenosos o, ¿cómo se llama? O los inhalatorios puedan influir en desencadenar el delirio, ¿no? En eso están. Prolongación del tiempo ¿cuál es el problema? Que prolongan el tiempo de hospitalización y aumentan la incidencia de complicaciones posoperatorias, ¿no? ¿Cómo lo vas a sacar a un señor, dar de alta que está con estas alteraciones, ¿no? Alteración de la atención y alteración de la conciencia, que no sabe quién es, ¿cómo lo vas a dar de alta ahí? ¿No? Pero al prolongar la hospitalización, ¿no? Tampoco va a colaborar, ¿no? No va a querer hacer sus ejercicios respiratorios, no va a querer caminar, si tiene se va a querer sacar la vía, ¿no? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Producto de este deterioro, ¿no? Y la disfunción cognitiva es algo más grave ya, ¿no? Que puede durar meses, que puede durar años, como dice acá. Y ahí ya están más comprometidas otras esferas, como son la atención. Bueno, ahí estaba la memoria, la percepción y el razonamiento, ¿no? El razonamiento que nos permite hacer juicios, ¿no? Prácticamente, como quien dice, perder la razón, ¿no? La disfunción cognitiva. Bueno, y está asociado, ¿no? A la edad avanzada, ¿no? Si el paciente de edad avanzada, como decía, más probabilidades. Paciente que sufre de depresión, que toma fármacos para la depresión, ¿no? Entonces, eso es importante para hacerle ver al familiar, ¿no? Y dice que ningún fármaco se asocia a la disminución de esta complicación, ningún fármaco de anestesia, ¿no? ¿No? Y lo que es peor es que no existe tratamiento para la disfunción cognitiva, ¿no? Lo más angustiante, ¿no? Entonces ya pierde totalmente. Esto es más en los países desarrollados, porque en los países desarrollados hay adultos mayores que viven solos, no se mueven de su casa porque no quieren irse o porque no los llevan, ¿no? Y después de una intervención quirúrgica cambia todito el panorama, ¿no? Todito el panorama cambia. Entonces, bueno, dice que tanto la anestesia raquídea como la anestesia neuroaxial como la anestesia general puede causar estas alteraciones, ¿no? ¿No? Esta disfunción cognitiva puede dar. Entonces, ¿eso por qué? Porque existe una comunicación, ¿no? No son compartimientos aislados, ¿no? La médula y el cerebro, ¿no? Entonces, esa es una figurita que les digo que, bueno, que pretende hacerles recordar dónde se forma el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, por qué se forma por la filtración del plasma y dónde se reabsorbe en de las granulaciones aracnoideas. Entonces hay una circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, por eso dice que se presenta
también se puede presentar, pero con menor incidencia en la anestesia neuroaxial, ¿no? La disfunción. Bueno, aquí esta no la voy a mencionar porque es más de especialidad. Y bueno, las complicaciones perioperatorias, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, no? Que muchas enfermedades se presentan en forma típica, ¿no? Por ejemplo, la apendicitis en los adultos mayores tiene una presentación totalmente atípica, diferente, ¿no? A lo común, porque lo que ustedes estudian es para la presentación más común, ¿no? La de edad en donde más se presenta. Cuando dije también puede con menor incidencia, ahí ya va a haber variaciones en la presentación, ¿no? Entonces pueden que se nos den los pacientes, nos vengan más complicados, ¿no? Bueno, son fármacos que tienen polifarmacia, ¿no? Que asumen fármacos, como en el caso que van a ver ahora, que toman varios fármacos, tienen varias enfermedades, toman varios fármacos, tienen traumatismos, tienen malnutrición, ¿no? En estado de inmovilidad, cuando uno no es un círculo vicioso, ¿no? No se mueve y el no moverse va a deteriorar el sistema musculoesquelético, ¿no? Va a haber lo que no, como dice, lo que no se utiliza se atrofia, ¿no? Lo que no se utiliza se atrofia. Entonces, si se siente que no puede caminar, que no puede hacer ejercicio porque se tiene mareos, porque se cae, porque tiene temor a caerse, y si no le ayudan a moverse, va a haber un mayor deterioro, ¿no? Si el 50% de los adultos mayores tienen algún grado de malnutrición, ¿no? Con esas pensiones que paga la FP, no les da para hacer una alimentación adecuada, ¿no? Si no tienen apoyo de los hijos, ¿no? Y deshidratación, hipovolemia, ¿no? ¿Cómo se llama? Pueden estar deshidratados, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? No tolerar la hipovolemia, pueden tener hipernatremia, son proclives a las infecciones, son pacientes que tienen depresión, ¿no? Y no tienen demencia senil. Hay que saber distinguir si existe, a veces es difícil, ¿no? Trastorno del sueño, ¿no? Trastorno del sueño y deambulación precaria. Entonces, ese es el panorama que tenemos los pacientes, ¿no? Pacientes que tienen traumatismos, hay que saber, pacientes que van a operarse de un órgano de la próstata, pero que se han caído hace 3 o 4 días. Entonces, ellos cuando se caen y se golpean la cabeza, no hacen hematoma epidural, sino hacen hematoma subdural, ¿no? Que es el hematoma crónico, que se va a manifestar varios días después, ¿no? Entonces, es muy común ver, cuando usted se van a acordar de mí, cuando el paciente se cayó en la ducha, se levantó, ¿no? Y luego la familia dice no se hizo nada, ¿no? Y después de 3 o 4 días comienza la alteración de la conciencia, ¿no? Entonces, forman los hematomas subdurales, que son crónicos. Entonces hay que tener en cuenta en la anamnesis, porque imagínense, si ha caído y le pongo la anestesia neuroaxial y está con la pica aumentada y está contraindicado, y le pongo la anestesia neuroaxial para hacerle su operación de cadera y le hundo su cerebro, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿no? Todas estas cosas para la evaluación preanestésica. Bueno, ahí eso he querido poner. Consideraciones especiales perioperatorias para la evaluación preanestésica, ¿no? Bueno, y acá dice cómo va a ser el manejo anestésico, ¿no? La farmacología. Es bueno recordar esto de acá, ¿no? Es bueno recordar esto, que dice que tienen un nivel de albúmina circulante disminuido, ¿no? Entonces, que su masa muscular es disminuida, la masa magra, que hay un aumento de la grasa corporal, que hay mayor distribución de los fármacos lipofílicos, que la concentración de agua total está disminuida, que el compartimiento central está disminuido, que la disminución de las contracciones séricas van a estar disminuidos de los fármacos hidrofílicos porque ha disminuido el agua, ¿no? Y que hay una disfunción hepática y renal que afecta el perfil farmacocinético de los fármacos. Entonces yo tengo que ver menos albúmina,
¿no? Porque el hígado funciona menos, entonces menos nutrición, entonces como siempre hay un balance, ¿no? La glicoproteína sí aumenta, ¿no? Como compensación a la disminución de la albúmina. Pero los fármacos que se unen a la albúmina, que son la mayoría, esos va a haber mayor cantidad de fármaco libre, ¿no? Entonces ahí será necesario un dosaje de proteínas para una intervención quirúrgica que vaya a tener una duración intermedia en un adulto mayor, ¿no? Para ver si voy a utilizar anestesia general. Entonces los estudios van a ser de acuerdo a la edad, a lo que yo estoy pensando que puede tener el paciente. Y aquí hay una tablita donde dice los fármacos que utilizamos. Usted le he sacado por si acaso del Miller, ¿ya? Entonces ahí dice, miren, cómo la dosis de todos los fármacos en general va a disminuir, ¿ve? Todos los fármacos ya saben por qué, ¿no? Para que no se lo aprendan como loro, ¿no? Si me han estado siguiendo, ¿no? Los fármacos inhalatorios, todos van a disminuir. El mecanismo puede ser diferente, ¿no? Pero al final la dosis va a ser menor, ¿no? Entonces, todos los fármacos. Bueno, en cuanto al atracurium y el becuronio, que no atraviesan el cerebro, bueno, aquí, ¿no? Va a disminuir la dosis, ¿no? El caso del becuronio, del recuronio, va a disminuir la dosis porque disminuye la masa muscular, ¿no? El atracurium dice que no disminuir la dosis, porque el atracurium tiene otro mecanismo, ¿no? Otro mecanismo de eliminación, ¿no? Es un mecanismo de Hoffman, se llama HOFFMAN, ¿no? Que no tiene que ver con la colinesterasa, con acetilcolina, con la colinesterasa. Es otro mecanismo de acción, por eso es que ese la dosis sigue igual, ¿no? Pero para los demás fármacos, tanto hipnóticos como opioides y relajantes musculares, va a disminuir la dosis. Aquí también está el rocuronio, ¿no? Va a disminuir la dosis por las cosas que hemos dicho. Y acá estamos ya con el paciente y cuál es lo que tenemos que hacer una evaluación más profunda, ¿no? Del estado cardíaco, del estado pulmonar, del estado neurológico, ¿no? O a veces, si tenemos duda de si el paciente presenta algún grado de demencia senil, podemos solicitar la interconsulta de neurología para que quede como constancia cómo está llegando el paciente a operarse, ¿no? Alteraciones metabólicas, si es diabético, si es un diabético de larga data, de repente una interconsulta endocrino para tratamiento, ¿no? Ellos tienen actualizaciones de su especialidad más, más al tanto, más al día, más frecuentes, ¿no? Que nosotros. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, ahí sí será necesario hacer exámenes más exhaustivos, ¿no? Y no como en pacientes que se vayan a operar un paciente joven que no tenga antecedentes de alteraciones hepáticas, o bueno, vamos a pedir un perfil hepático. Aquí sí justificaría, ¿no? Aquí sí justificaría para ver qué grado de desgaste de respuesta tiene ese hígado, ¿no? La radiografía pulmonar, ¿no? También para ver el grado de calcificación de la aorta, para ver el grado de fibrosis pulmonar, de agrandamiento del ventrículo izquierdo. Va a ser más importante, hay una radiografía pulmonar. Bueno, la anestesia que se le puede dar va a ser también, ¿no? General o regional. Teniendo en cuenta todos estos cambios, se puede aplicar la anestesia regional y la anestesia general, ¿no? En ambos, no hay que no se pueda dar, ¿no? Entonces podemos saber de qué con anticipación si va a ser un paciente que se va a complicar, que tiene riesgo, o se ha complicado, y depende de esto, serán los cuidados postoperatorios en URPA o en una UCI, ¿no es cierto? En URPA o en UCI, ¿no? Entonces, se puede dar los dos tipos, necesitan evaluación más minuciosa, ¿no? Más minuciosa, exámenes también para ver el desgaste de sus órganos,
¿no? Y también vamos a tener las complicaciones como la aspiración, nos pueden suceder durante, ¿no?, la hipovolemia. Entonces, si yo tengo este tipo de complicaciones, ¿no?, hipoxia, hipovolemia, voy a necesitar para ver qué tipo de cuidados, pues si es susceptible de que se vaya nomás a URPA o si necesita otro tipo de cuidado, en otra unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para ver a dónde va a hacer su recuperación el paciente, ¿no? Y en cuanto acá, bueno, la anestesia regional y la anestesia general, ¿no? ¿Qué dice el Miller, ¿no? Que la anestesia regional disminuye la incidencia de trombosis profunda y de tromboembolia pulmonar. En comparación, disminuye, dice, no dice que anula. Es menor, dice, la anestesia regional es menor la incidencia de trombosis profunda, pero no dice que cero, ¿no? ¿Cuál es otra ventaja de la anestesia regional? No hay instrumentación de las vías respiratorias, ¿no? No vamos a hacer laringoscopía, no vamos a meter un tubo, ¿no? Y va a disminuir la necesidad de opiáceos en el intra y el posoperatorio, ¿no? Va a disminuir los opiáceos porque el opiáceo que se le pone, ¿no?, conjuntamente con el anestésico local dura más, ¿no? Hay menor riesgo de hipoxia porque no se alteran los reflejos, ¿no? Cambios hemodinámicos son moderados, ¿no? Evita la inhibición de la fibrinolisis, pero dice la incidencia de DCP, ¿no?, de que es disfunción cognitiva posoperatoria, que es la peor, ¿no? De delirio sí, pues no, va a ser mucho menor la incidencia de delirio, pero la disfunción cognitiva es similar en anestesia regional, es similar, dice, pero dice que es menor, pero no es estadísticamente significativa, ¿no? Dice, tal vez falten estudios, tal vez no se hayan hecho muchos estudios, no hay estudios suficientes, pero lo que sí es similar, dice, con tendencia a ser menor, ¿no? Tanto para ambas, ¿no? Dice, no existe clara evidencia en la evolución de pacientes con anestesia regional versus anestesia general. Eso es lo que dice, ¿no? Que no quiere decir que no va a tener disfunción cognitiva, ¿no? Si se le pone anestesia regional, ¿no? No, ahí sí, eliminada esa probabilidad, ¿no? Tampoco es así. Bueno, la siguiente, las consideraciones posoperatorias, bueno, dice, va a haber una disfunción en la deglución, riesgo de aspiración, riesgo de neumonía, riesgo de desaturación, ¿no? En anestesia, sobre todo en anestesia general, ¿no? También cuando nosotros hacemos anestesia regional, a veces dormimos a los pacientes con una dosis mínima de benzodiazepina, ¿no? Entonces ahí también esa benzodiazepina que colocamos para sedar al paciente, ¿no? Tiene que ser adecuada porque va a disminuir la deglución, ¿no? Hay reconocimiento del SAOS, es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, tienen retención urinaria, ¿no? Disminución de la percepción del dolor, ¿no? Entonces, no es que no sienten mucho el dolor, no se sabe si es que no lo sienten o que lo toleran, ¿no? Son más estoicos, han pasado tanto en la vida que ya, pues, no sé, no, por un dolorcito no se desesperan tanto como nosotros, ¿no? Preferir los AINES, si duele, dice, se prefieren los AINES a los opioides, ya saben que los opioides deprimen la respiración, y considerar el uso de bloqueos nerviosos, eso es lo que está de moda, ¿no? De bloqueos nerviosos, de bloqueo del nervio ciático, del nervio cubital, del nervio para disminuir del plexo braquial, se puede provocar después de una fractura, por ejemplo, de clavícula de hombro, que duelen de diablos, ¿no? Se puede hacer un bloqueo, ¿no? Eso es lo que está de moda, ¿no? Para bloqueo nervioso utilizando un ecógrafo para disminuir las complicaciones también, porque sin ecógrafo también se pueden hincar vasos ahí, ¿no? Para disminuir los opioides, disminuir la dosis de opioides,
para evitar esto, ¿no? La hipoventilación, la depresión, la acidosis respiratoria. Los bloqueantes, si se usa bloqueantes musculares, tienen que ser revertidos, sí o sí, porque hay un riesgo de bloqueo neuromuscular residual, ¿no? Hay que tener en cuenta que los procesos de recuperación son largos y el riesgo de mortalidad va a ser en función a la edad, ¿no? Habíamos dicho mayores de cuánto, de 90 creo, ¿no? Los ancianos frágiles, ¿no? A mayor aumenta la edad, mayor es el riesgo de morbilidad para los ancianos. Bueno, y la última diapositiva es para tratar de transmitir un poquito de empatía, ¿no? Nos dice, ahí dice, me lo he copiado, por eso es que ahí tiene una falta de ortografía, ¿no? Donde dice dónde, ¿no? No lleva acento ahí dónde. Tener paciencia con un adulto mayor es construir el puente, por algún día tú vas a pasar, que no se te olvide, dice, ¿no? Los adultos, todos ustedes quieren llegar a los 70 años o no. Sí, ¿no? Quieren llegar hasta los 75 años, también quieren llegar, ¿no? Se le da promedio de vida del hombre peruano 75 años. No todos queremos llegar a 75 años. Si soy un peruano, yo también quiero llegar a 75 años. Entonces ya te has convertido en adulto mayor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trataba de transmitir en esto, ¿no? En esta diapositiva. A veces ya los adultos mayores son discriminados, olvidados, sujetos de burla por todo el deterioro que tienen, ¿no? Por eso dice esto, ¿no? Bueno, esto era lo que tenía que transmitirles en cuanto a la clase. Bueno, ahorita les voy a tomar el pretest para no retardar ya más. ¿Dónde lo puse? Si es que no tienen alguna pregunta o si no me van preguntando por ahí hasta que busco la, ¿dónde está mi Eva? Por acá está. Espero que estén todos porque después no me vayan a decir que no, que les faltó, que no está.